y ya suenan por fin los motores y los nuevos monoplazas de la Fórmula 1 en este 2026. Empezamos como se debería de empezar una temporada, con un test en Barcelona, pero es más un shakedown, es más una verificación de que los coches funcionan correctamente o nos ha dejado algo de rendimiento que podamos analizar. De todo ello y mucho más vamos a hablar en este vídeo aquí, en Data Performance F1. Y para enterarnos bien de lo que ha ocurrido, más allá de las imágenes que se han podido ver por algunos fotógrafos a través de las vías de comunicación de la Fórmula 1, tenemos a Chemi Calabria. Buenas, Chemi. Muy buenas, una tarde más aquí contigo. Estamos en pleno invierno aquí en el hemisferio norte, en España, y se está rodando en Barcelona. ¿Esto qué quiere decir? No hay tantas horas de luz solar y sobre todo hay bajas temperaturas. Esto ya nos lleva a pensar que quizás el test no ha ido de rendimiento. El test era de motores, el test era lo que fue Jerez 2014, un primer launch de motores para poder entender cómo van estos coches esta temporada. No había más margen de actuación, no había más situación de desarrollo. Era poner estos nuevos coches en pista, que ya no son los del año pasado, que son los de 2026, con la nueva regulación que llevamos tanto tiempo esperando. Y han cambiado tantas cosas como vimos en los últimos programas, en los últimos vídeos de reglamentos de técnico, que el objetivo era ver que estos coches funcionaban en la pista. No hay más. Y yo creo que eso lo han conseguido todos los equipos menos uno. Hay que recordar, ese Williams que no pasó el crash test, ya lo anunció antes de que comenzara este shakedown y durante esta semana sí que han conseguido confirmar que superan esos test de fiabilidad, de seguridad a los que obliga la FIA y la Fórmula 1 a pasar cada uno de los equipos y que ya estarán en plenas condiciones para el test de Bahrein, donde ahí sí que se acumularán muchos más kilómetros y se empezarán a probar cosas ya más enfocadas en que el coche vaya lo más rápido posible. Aquí en Barcelona, verificaciones, que funcionen los sistemas, que funcione la comunicación, que los pilotos se vayan adaptando a este nuevo reglamento y a la comunicación con sus ingenieros, diferentes programas de trabajo y lo que quizás deberían de buscar los equipos es el mayor kilometraje posible en pista, a no ser que te quisieras esconder. Y ahí está, todo el kilometraje que se ha hecho. Aproximadamente unas 270 vueltas por equipo. Y aquí hay que tener muy en cuenta que nacemos desde una temporada 2014 donde el test inicial fue una auténtica locura, donde pasaron cosas que nadie podía pensar, como que hubiera coches que ni siquiera pudieran ir a pista en todo el día, como que hubiera equipos que no superaran el área de vueltas porque no podían trabajar eso. Y desde ahí este trabajo de tener 5 días en la semana, pero de los cuales solo podías rodar 3, tienes que descartar 2. Eso nos ha llevado a diferentes planteamientos. Por ejemplo, McLaren tardó 2 días en empezar y hizo 3 días seguidos, uno con otro con Piastri y otro con Norris y Piastri. En Mercedes, por ejemplo, empezaron un primer día, dejaron un segundo por la lluvia y por la data que podía recoger del coche y desde ahí desarrollaron 2 días más, tanto con Russell como con Antonelli, que estuvieron los 3 días en el coche. En Red Bull, el accidente de Hadjar obligó a tener un poco más de descanso y a que seguramente un jueves se convirtiera en un viernes de rodaje ya con Verstappen. Ferrari también empezó más tarde, no empezó el día 1, sino que empezó el día 2, que es el martes, tuvo un día de descanso y otros 2 días seguidos, es decir, un planteamiento similar al de Mercedes con un día de retraso. Ellos acabaron el viernes, Mercedes acabó el jueves. Y el resto ya nos marcó una línea bastante más similar en el sentido de rodar un día y descansar otro. Racing Bulls
de cierta manera lo hizo así. Haas, Audi y Alpine cumplieron este programa, robamos un día, descansamos otro, robamos un día, descansamos otro. Y las variaciones de este programa fueron que los problemas de Cadillac que el inicio, programados o no programados, llevaron a que el segundo día fuera un jueves y el tercero un viernes. Que Aston Martin llegara muy tarde a la pista, al punto de hacer solo 5 vueltas y tener un día solo final de pruebas, o que Racing Bulls, como fue bien el tercer día, el día último día bueno, el día 2 de rodaje, que lo hicieron el día 3, el último día de pruebas lo hicieron el día 4, que era el jueves. Es decir, no hubo más de 7, 8 equipos en ningún día en la pista. Podemos encontrar los días más ocupados, pueden ser el lunes con 7 pilotos, con 7 equipos, Mercedes, Red Bull, Red Bulls, Haas, Audi, Alpine y el nuevo Cadillac. Y el viernes tuvimos 8, pero no hubo grandes cosas. Todo esto lo que nos lleva es un promedio de unas 93 vueltas por día. El último día sí que se hizo mucho más rodaje y se subió a las 129 vueltas, con un promedio de tanda por hora, o de vueltas por hora por cada equipo, de 11 a 12 vueltas. El último día sí que se hacía un trabajo un poco más largo y se llegaron a las 16 vueltas por hora. En el rodaje lo que nos encontramos sobre todo bastante claro, que McLaren fue Mercedes y Alpine los equipos que más vueltas han dado. En este caso, Russell ganó a todos con la mayor cantidad de vueltas, con 265 vueltas. Con Trabajando por la 235 mañana. se quedaron Trabajando, Antonelli. ¿El qué? trabajando por la mañana. Y por la tarde. Ahí no Russell, sé, ahí no te puedo decir cuándo exactamente porque no teníamos datos concretos. no, pero en el programa. Ah, vale. Creía que Y como no, no está ponías marcado Russell exactamente así. Antonelli. Vale, vale. Luego, con 230 estuvieron Antonelli, luego también Leclerc, Ocon, que también hizo un gran día inicial con 155 vueltas, y Gasly con 231, y bastantes pilotos que superaron las 150. Ponme la imagen anterior un momento para poder ver esto bien en detalle. Nos llevabas a 270 vueltas en promedio por cada equipo, 90 cada día, pues han sido 3 días por un promedio de 90. Los que más rodaje hicieron en acumulado fueron 95 vueltas, 287 vueltas para McLaren, 500 evidentemente para Mercedes y Ferrari, 429 vueltas, lo que lleva a 4 equipos que estuvieran por encima de las 100 vueltas por día, que eran Mercedes con 166 vueltas, que es una salvajada, ver cómo los 3 días estuvieron rodando más de 160 vueltas por día. Ferrari, que también hizo 3 centenas, primero 118 con los 2 pilotos, no sé exactamente en qué orden, jueves 170 y el viernes 141. Y luego también Haas con un rodaje increíblemente extenso, 154 vueltas el día 1, el día 2, 42 vueltas por un problema que tuvieron de sensores en el coche de Berman. Y luego el día 3, con los 2 pilotos ya en el coche, con 191 vueltas, que fueron el día que más se rodó de esta pretemporada, 191 vueltas en un día. Auténtica salvajada. Esto de lo que ya de por sí nos habla muy mucho de la importancia que ha tenido el rodaje y sobre todo de cómo se está asegurada la fiabilidad de inicio. Estos datos jamás podíamos haber pensado que hubieran existido en el GL 2014, pero lo que nos indica es que los equipos están ya muy preparados con un coche que no va a tener un problema de fiabilidad tan grande como se podía estimar, pero que sí que va a generar diferentes cosas a lo largo de la temporada y sí que no vamos a encontrar que la fiabilidad sea un componente activo. Sí, ha habido fiabilidad, eso ha sido una sorpresa positiva, se han visto muchas vueltas de prácticamente todos los equipos, pero habrá que entender si se están escondiendo o muestran algún tipo de problemas en cuanto al nacimiento del nuevo monoplaza en Aston Martin, porque ha sido el equipo que menos vueltas ha dado, quitando Williams, que no ha podido venir a este shakedown, tan solo 65, y como decías, usando los 2 últimos días del shakedown y empezando su programa de trabajo con tan solo 5 vueltas con Lance Stroll. Es que, claro, tú comparas esto con los Mercedes, por ejemplo, ya son 440 vueltas mal contadas de diferencia. Ferrari se queda en 439,
Haas en 380, Alpine en 349, los McLaren en 256. Es que no superan los 200, los 200 giros, Cadillac, Aston Martin y evidentemente Williams, que no ha rodado. Que claro, todo esto te lo llevas por motorista, que es la principal gran clave, y te encuentras que, vale, de Ferrari tenemos tres socios, que son Haas, Cadillac y Ferrari. Ferrari es el equipo que más vueltas ha dado. En motor Ferrari es el que más ha rodado, con 989 vueltas. Mercedes con cuatro equipos, que aquí realmente eran tres, porque Williams no estuvo, solo estuvo McLaren, Mercedes y Alpine, 950, 30 vueltas menos. Y este será de esto, de dar vueltas, de coger datos, de entender las cosas y de poder ir cogiendo las claves. Y ya de por sí te está marcando de que tanto Ferrari como Mercedes ha conseguido un gran trabajo. Red Bull se queda en cuarta fuerza con 570 vueltas entre el Red Bull y Racing Bulls, que de por sí ya es un gran resultado para lo que podía haber sido. Y se queda por debajo de los 250 giros los que solo tienen un equipo, que son los Honda con Aston Martin y Audi, que se quedan 240 vueltas. Es decir, un gran trabajo y gran preparación para Mercedes y Ferrari. Red Bull, un buen nacimiento. Y el Audi y Honda con problemas porque solo tienen un coche. Y entonces no lo ruedan cuando ellos están en la pista. Pero a pesar de solo tener un coche, 240 vueltas para Audi, siendo es la primera vez que hacen un motor, también muestra fiabilidad y es que está al nivel del Red Bull Ford porque ellos tienen dos equipos, pueden Claro, contar con el rodaje de dos coches, entonces han hecho más o menos igual tanto Red Bull como Audi, así que por ahí no empieza del todo mal el equipo alemán en su aventura en la Fórmula Uno. Ahora bien, no solo hay que hablar del tema de motores, de el rodaje que hemos visto en este test, sino también de los pocos detalles que hemos llegado a poder presenciar, porque entre todo lo hermético que han intentado que fuera este test y que ha habido muchos equipos que han optado por no llevar el livery oficial que mostrarán ya en el Gran Premio de Australia, incluso en los test de Bahrein, como por ejemplo hemos visto a unos McLaren completamente negros, y lo mismo que en el caso de Aston Martin, equipos que aún no han hecho su presentación de esta temporada y que, ocultándose con tonos mucho más oscuros, se están escondiendo también pequeñas claves que puede tener el diseño de sus monoplazas. lo que antiguamente era colores de camuflaje ahora son negros puros. A nivel de detalles es que nos encontramos con poquito, porque no se ha podido apenas sacar información. Entonces tenemos un motor que ha podido rodar y detallitos muy concretos, por ejemplo, de las suspensiones, o sea, de la aerodinámica delantera, de cómo trabaja el ala, de temas de refrigeración, pero realmente son referencias que no son profundizables porque no tenemos un insight grande de cómo es cada coche, qué hace cada coche, cómo funciona cada coche. No sabemos nada, sabemos que tenemos cinco motoristas y que han dado muchas vueltas, pero a partir de ahí ir a más es casi imposible de poder entender. La gente estaba esperando en los primeros días a Aston Martin. ¿Qué hace Aston Martin? ¿Cuándo va a salir? ¿Cómo va a ser su coche? Porque, como decíamos, es uno de los equipos que no ha hecho aún su presentación y sonoro fue cuando salía de su box, a pesar de que tan solo dio 5 vueltas Lance Stroll en este cuarto día de test. Fernando Alonso sí que dio más vueltas y es cierto que ya se llegó a parar en alguna ocasión el Aston Martin, pero parece a simple vista que tiene un diseño bastante revolucionario. Muy, muy, muy innovador y con impacto. Que este coche no ha venido a pasearse, este coche ha venido a ganar. Y esa es la principal clave. El problema que nos encontramos ahora mismo, que Aston Martin ha reflejado de manera increíblemente clara que estaban todavía preparando un shakedown. ¿Por qué? Porque ha habido otros coches, hablamos del Mercedes, del Alpine, Red Bull, que habían hecho shakedowns en otros circuitos. Mm. Vimos a Mercedes en Silverstone, a Racing Bull y a Red Bull en Imola, a Alpine creo que también fue aquí en Momelo que rodaron unas vueltas. Sí, Ese trabajo que te lo llevas adelantado y entonces vas a preparar ya el trabajo de este test de Power Unit. En Honda
Aquí era el lanzamiento. La primera vez que tocaba el coche en la pista de nunca era aquí. No habían hecho ni un filming, ni un shakedown, no habían dado una sola vuelta a la pista. Y eso es lo que pudimos ver en este test. Por eso no es relevante lo que se ha podido sacar a nivel de data, porque lo único que hemos aprendido es que llevan alrededor de 1 o 2 semanas más tarde, por lo menos, de retraso que sus rivales, porque ellos han tenido que llegar al último día a colocar el jueves el coche en la pista para hacer un shakedown, mientras que otros pilotos se veían ya casi 2 o 3 semanas antes, lo habían colocado en la pista por primera vez. Y eso, quieras que no, estas fases de la temporada son test, son pruebas que se van haciendo y trabajo que tienes que hacer. No lo habían hecho, han tenido que sacarlo aquí y han tenido que configurarlo todo aquí. Desde ahí a saber si el coche es lento, rápido, bueno, malo, regular o irregular, es imposible. Lo que nos quedamos son los detalles básicos de comportamiento del coche, de cómo puede ir, de lo que podemos esperar de él, pero no sabemos realmente describirlo. Esto había hecho Craig Scarborough un estudio bastante marcado y bastante bueno de lo que es este coche, tanto en la parte delantera, con ese morro digamos, de pelícano, un montaje en el ala delantera en el elemento central, que lo hemos denotado en morado, una suspensión de push rod con inclinación extrema, el multilink está más bajo, una parte central con unos pontones que son bastante interesantes de poder entender y de poder ver con ese profundo undercut, que vemos que el pontón está sobresaliente porque de lo de abajo está mucho más limpio. Luego también vemos una salida de refrigeración un poquito más amplia, que lo vemos en rojo en la imagen de la arriba izquierda. En la parte de la derecha también tenemos suspensiones push road con esta inclinación mucho más extrema, que van incluso ancladas al ala viga del soporte del ala trasera. Es decir, está marcada, que se llama el Race Wishbone Mount to Redway Pylon, que directamente va apoyada en lo que antiguamente sería un Big Wing, que ya como tal no se puede hacer, pero que aquí podemos recuperar esa forma, y que nos denota que en líneas generales es un coche muy bien planteado, con muy buenas líneas, con muy buenas claves y que promete. De entrada promete. ¿Es rápido? ¿Es lento? No lo sabemos. Nadie lo sabe, ni ellos lo saben. No han podido bajar una vez del 1.20. No tenemos ningún tipo de referencia ni de datos. Pero de entrada lo que podemos saber es que este coche no ha venido a pasearse. Y este coche por fin está para competir. ¿Por qué? Lo tenemos que ver en Bahrein. ¿Y para qué? Lo tenemos que ver en Bahrein. No sabemos si está para ganar, si está para hacer top 5, si está para puntuar, pero ha venido a competir y no para pasearse. El concepto está muy bien. El problema es que analizar fotos te lleva a una cosa muy importante. La realidad lo único que la marca son los datos, es el cronómetro, es el crono, el tiempo de vuelta. Tú puedes tener un coche que es increíble, que si no va, el tiempo es malo. Y aquí no hacemos coches bonitos, hacemos coches rápidos. Pues a partir de ahí no podemos saber más allá. Lo que tenemos una idea bastante clara, este Aston Martin ha venido a competir por cosas importantes. ¿Qué son esas cosas importantes? Hasta que no vayamos a Bahrein, hasta que este coche no se presente, no ruede y no esté, no lo podemos ver. Tenemos el día 9 de febrero la presentación, tenemos más días antes de rodaje básico, que podrán hacer filming, podrán hacer sit-down, van a llegar preparados a Bahrein. Su objetivo es llegar bien preparados a Bahrein y en Bahrein tener 2 semanas de test, 6 días, para poder desarrollar todo esto. Y cada día va a ser importante. La clave tan importante, no hubo, más allá del primer día, por ese problema de sensores, el segundo día con Alonso no hubo problemas de fiabilidad. Entonces, ¿qué podemos ver? No lo sabemos. Pero parece que vamos a ver cosas bastante importantes. Eso respecto a Fernando Alonso y a su Aston Martin. Por desgracia, no hemos tenido a Carlos Sainz rodando en Montmeló en estos días en Barcelona porque Williams no pasó el crash test. Y sí que hemos tenido a Checo Pérez estrenando al equipo Cadillac en Fórmula 1. Ya hemos visto que han hecho bastante kilometraje en un equipo que están haciendo y se está adentrando en esta nueva aventura en la categoría máxima del motorsport mundial. Por lo tanto, también estaremos muy pendientes de Checo a lo largo de esta temporada, pero también hay que mencionar el trabajo de Alpine, este coche tan esperado para nosotros y para los seguidores de Franco Colapinto,
porque esta es la temporada donde el piloto argentino va a demostrar y puede demostrar cuál es su nivel. Y su nivel es de piloto de Fórmula 1. Lo que podemos haber aprendido de este coche es que de entrada no está para arrastrarse por el fondo de los pasillos, no va a estar tan abajo como antes, ni mucho menos. El Alpine ya está en la zona media y como vaya un poco bien la cosa con Mercedes, lo que hablábamos el año pasado, puede ser del tercer Mercedes. Y si el Mercedes dominador puede ser un coche que pueda estar luchando por la quinta, sexta posición. Evidentemente hay que poner la ecuación al Red Bull, hay que poner la ecuación al Ferrari, hay que poner la ecuación al Aston Martin, hay que ver por qué puede llegar. Pero el rango de trabajo y de posiciones de este año del Alpine no es P19 y P20. Tiene que ser P7 a P15, rozando siempre los puntos, grandes actuaciones que le puedan dar doble dígito de puntos. Es un coche bien planteado, con motor, por fin, con motor, no con una castarra que no iba para ningún lado, sino que tiene motor, por fin, con velocidad, con opciones, con dos pilotos que tienen más experiencia, que saben de qué va esto. Por lo menos Gasly es uno de los mejores clasificados en la Fórmula 1 y Franco es uno de los seguramente pilotos con más proyección en la actual parrilla. Y de detalles técnicos nos hemos quedado con que el ala trasera tiene un actuador un poco diferente y que en el ala delantera, como podemos ver en la imagen de la izquierda, tiene una salida pelín diferente a sus rivales. ¿Hasta dónde va a llegar esto? No lo sabemos. Todavía es prontísimo para poder analizar nada. Pues hay que dejarle tiempo al tiempo, hay que ver hasta dónde puede llegar y a partir de ahí podremos ver. Hablamos de un A mí sit-down, hablamos también, de un evento a puerta cerrada. Mucho hemos visto por lo que para lo que podríamos haber visto. Porque igual no podíamos haber visto nada. Y con todo ya tenemos una referencia de vueltas, de kilometrajes, de tiempos. El test de verdad empieza en Bahrein. a mí también me ha gustado el morro tan afilado que tiene el Alpine. Es el más estrecho de todos los monoplazas que hemos visto y quizás se esté orientando mucho a aprovechar esa potencia del motor Mercedes y puede ser un coche referencia en línea recta, en alta velocidad, pero veremos luego cómo se comporta en curvas lentas y en el apoyo aerodinámico. Aún así, por eso seguramente esté también tan trabajado y con algunos detalles los extremos del alerón delantero. Y poco más que añadir de lo que ha sido este shakedown, esta primera toma de contacto con los nuevos monoplazas de 2026, ya en la pista, ya en Montmeló. Poca información ha salido del circuito, pero como siempre, todos los fans de la Fórmula 1, que estamos locos por este deporte, encontramos cualquier medio para intentar ver los coches y ver lo que está sucediendo en la pista, ¿no, Chemi? Totalmente. Totalmente. Hay muchas ganas de Fórmula 1. 2026 y 2025. 2025 sabíamos lo que iba a pasar antes de que empezara. Ahora no. Ahora puede pasar cualquier cosa. Porque nos queda claro que Mercedes, evidentemente, tiene un gran motor. Que Ferrari tiene un motor fiable. Por lo menos no ha roto tanto como se podía haber esperado. Que Honda no va tan mal como se podía esperar. Todavía hay margen. O sea, es un coche que puede tener opciones. El Aston Martin, con esas opciones y ese planteamiento estético y sobre todo aerodinámico, puede llegar a dar un buen resultado. Pero vuelvo a decirlo, calma, que queda todavía mucho, muchísimo por ver. Y que los coches están ya en la pista. Queda un margen, queda un mundo, queda todo por ver. Y eso lo vamos a ver en Bahrein. 2 semanas, del 14 al 20. No, es del 11 al 21. O sea, del 11, 12 y 13 es el test 1. Y luego del 18, 19 y 20 es el test 2. O sea que vamos a ver muchas cosas este mes de febrero, que va a ser tan importante. Y para que no os perdáis nada, os recomendamos suscribiros al canal de Data Performance y de darle a la campanita, porque por aquí aún seguimos analizando y estudiando el reglamento de 2026. Tenemos algún vídeo más preparándose y también vamos a ir viendo cómo son las presentaciones de los equipos que faltan. Hablábamos de la de McLaren, de la de Aston Martin. Hay presentaciones por ahí en el aire que mostrarán detalles que pueden ser muy importantes
para esta temporada de 2026 en la Fórmula 1. Os recomendamos que le deis al like, que lo compartáis con vuestros amigos para que nadie se pierda nada de lo que está pasando en esta Fórmula 1 en este año donde todo está dando un vuelco y puede ocurrir cualquier cosa en cuanto empiecen a rodar los coches en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Nos vemos en los próximos vídeos. Chao, chao.